Buenas tardes. Mi nombre es Mario Vivas, yo soy médico geriatra de Paraná, Entre Ríos. Antes de dar inicio a la mesa, quería agradecer a las autoridades de ILC y los organizadores del evento por haberme convocado a coordinar esta mesa. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la mesa 5 sobre cuidado formal. Cada uno de los disertantes va a tener 15 minutos de exposición. Y si nos queda tiempo a lo último, vamos a hacer las preguntas o comentarios, si es que depende cómo andamos con el tiempo, porque venimos medio atrasados. Así que bueno, en primer término, la doctora Lía Deichmann, de la ciudad de Buenos Aires, bueno, en realidad de Entre Ríos, mudada a Buenos Aires. Ella es médica especialista y consultora en geriatría y gerontología del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Es presidente de ILC Argentina, es past presidente de INPEA, Red Internacional de Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez, representante de ILC Global Alliance y de INPEA ante la ONU. Ella va a exponer sobre Rompiendo el Silencio, el maltrato y negligencia dentro de las instituciones. Hola, sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo normalmente hablo parada, camino, doy vueltas, pero como este tema, digamos, le hice una vuelta de página, lo armé de nuevo. Es un tema que obviamente a mí me fascina, tiene que ver con gran parte de mi experiencia, el tema de la violencia de las personas mayores. Y traje muchas cosas nuevas que no voy a poder decir, pero no importa porque después puedo facilitarles materiales. Tengo que hablar sentada porque tengo hojas. Y como voy a ir salteando cosas, entonces necesito estarse acá. No se asusten, yo no voy a hablar de todo esto. ¿Qué es el abuso institucional? ¿A qué se refiere abuso institucional? Se refiere a cualquier tipo de abuso, negligencia o maltrato que suceda o acaezca en cualquier institución donde se presten servicio a personas mayores. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un hospital, una residencia geriátrica, puede ser un hospital de día, puede ser un banco, o sea, cualquier institución que presta servicios a personas mayores. Es el término que nosotros utilizamos para denotar fundamentalmente daños que pueden ser físicos, psicológicos, violaciones de derechos, en cualquier entorno, en un tratamiento, en un cuidado, en una asistencia. Y que las personas a las cuales se las dañan pueden o no ser dependientes. La negligencia se refiere fundamentalmente a la privación, por ejemplo, de una correcta alimentación, de un ambiente adecuado, de ropa, de medicamentos o artículos esenciales para la vida cotidiana, que incluye la privación de servicios que son necesarios para el ser humano, para poder vivir. Desde el punto de vista teórico, todo el maltrato, todo lo que es maltrato o violencia, se usa un modelo de trabajo que es el modelo ecológico. El modelo ecológico tiene una parte que es micro, que tiene que ver con el individuo, una parte que es meso, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, y una parte que es macro, que tiene que ver con las políticas, digamos, y las instituciones, las grandes instituciones que determinan, como por ejemplo podría ser la OMS, determinan qué es lo que hay que hacer con las personas, con los seres humanos. Entonces, para eso usamos este modelo ecológico que puede explicar cualquier tipo y cualquier característica de violencia. Hay factores, por ejemplo, hay factores externos, por ejemplo, en un país, en una ciudad, Buenos Aires, que explican, por ejemplo, la violencia en residencias. Podría ser que haya pocas camas geriátricas. O sea, son temas, cuando yo hablo es porque atrás hay una investigación hecha. Pocas camas geriátricas, por ejemplo. Un alto índice de desempleo. Y sueldos que no son correctos, que son inadecuados para el tipo de trabajo.
Hay factores que son ambientales, por ejemplo. Cómo está diseñado y el estado actual del edificio, si está bien, si es deficitario, cómo es la estructura organizacional dentro del mismo, la variedad, la frecuencia y la calidad de los servicios y el acceso a los recursos económicos. ¿Hay recursos? ¿No hay recursos? Como algunos de los ejemplos. Las instituciones de cuidado, lamentablemente, no todas son hermosas, no voy a dar nombres, pero hay instituciones de cuidado que realmente son maravillosas, pero hay muchísimas más instituciones que brindan cuidados que tienen déficit, por ejemplo, y en las cuales también me ha tocado trabajar. Yo tenía un tema especial con los baños, o sea, por ejemplo, yo no podía soportar, digamos, que los baños no estuvieran en buenas condiciones, que fueran inadecuados para que lo usaran no solamente las personas mayores, sino cualquier tipo de personas, donde, por ejemplo, los pacientes son sometidos a tener, por ejemplo, esto también pasa en los hospitales, en un horario fijo, digamos, todo el mundo se tiene que bañar o todo el mundo se tiene que duchar a tal horario, que generalmente es una cosa que es conveniente para el personal, pero no necesariamente conveniente para la persona mayor. O a veces, esto también lo he visto, yo deambulo mucho por los sanatorios, que el paciente, por ejemplo, se le da lo que se llama baño en cama, cuando el paciente ya está en condiciones de ir a el baño y puede bañarse o puede ser bañado con asistencia de una enfermera. En algunos factores relacionados con el personal, por ejemplo, que pueden llevar al abuso y al maltrato, se observa la ausencia de sensibilidad hacia la persona. Por ejemplo, cuando la persona ha expresado que no le gustaría ser higienizada por alguien del sexo opuesto. Y eso realmente no se tiene en cuenta. También, por ejemplo, son todas situaciones por las cuales yo he venido peleando, digamos, no son situaciones que me son ajenas. El hecho de dejar la puerta al baño, de evitar que la persona tenga privacidad, no lo hacen a propósito. Lo hacen simplemente porque no les importa, no se dan cuenta o no les importa. Pero eso de, por ejemplo, hacer las necesidades con la puerta abierta, poner la chata sin poner un biombo en una habitación donde hay 2 camas, me parece una cosa tremendamente agresiva, una cosa tremendamente violenta. Y la otra, que también pasa y pasa no solamente con la gente mayor, sino con los pacientes más jóvenes, y que lo vemos, y lo he visto, yo lo he visto en terapia intensiva, en mi sanatorio, hace unos años atrás, que es el mejor sanatorio de Buenos Aires. Entra el paciente y le ponen un pañal. El paciente ni siquiera es incontinente, pero como en esa época en terapia no se dejaba que bajaras al baño, entonces le dicen, si necesita, hagan el pañal nomás, no se preocupe, hagan el pañal. Es terrible, una cosa horrible. Eso con respecto al personal, por ejemplo. Y lo de la puerta es cuando le dicen, no, esto lo hacemos por su seguridad. No se hace por la seguridad del paciente, se hace por la comodidad del personal, el tema de la puerta abierta. Otro tema con respecto al personal es la educación. Se ha estudiado y demostrado que el personal más joven es más agresivo hacia las personas mayores, que el personal que ya tiene una edad mediana lo es menos a nivel edad, que el personal que es menos educado es más agresivo hacia las personas mayores, que el personal que es más educado y más capacitado es menos agresivo hacia las personas mayores. Y por supuesto, uno de los factores que tienen muchísimo, yo no voy a hablar hoy de eso da para otro, pero es un tema que gracias a Dios está en boca hoy en día de casi todos los profesionales que trabajamos con todos estos temas, que es el síndrome de burnout. O sea, en el cual el paciente, el médico
o la enfermera trabaja, tanto el médico como los enfermeros han trabajado tanto que quedan ya con un nivel de no compromiso y de no responsabilidad con respecto al paciente que están atendiendo. Pero podemos hablar un poco más. Es una carga tremendamente pesada esta que lleva al profesional, cualquiera sea su profesión de la salud, al síndrome del burnout. Y después está también la cosa personal, la cosa que es referida a la persona en particular. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las personas mayores que están internadas o están en una institución. Y con respecto también a su capacidad o a su discapacidad, salud física o mental. Es muy importante que la persona pueda quejarse. Eso es todo un tema. O sea, que pueda quejarse sin temor, que pueda quejarse sin temor a que lo repriman o a que lo reporten. La creencia, muchas veces verdadera, lamentable, de que nadie lo escucha. Que sí me puedo quejar, pero lo mismo, si me quejo, ¿para qué me voy a quejar si lo mismo nadie me escucha? Y el aislamiento social y que existe aun cuando está rodeado de muchas personas. O sea, eso es muy común y lo pueden ver. El que lo quiere ver, lo ve. O sea, el que quiere ir a una institución, vuelvo a repetir, cualquiera que sea que preste salud, puede ver todas estas cosas, pero tiene que querer verla. Hay que querer ver esto. ¿Cuáles son los principales factores que contribuyen al fracaso para cubrir las necesidades de las personas mayores en los hospitales, en los centros de día? Bueno, se puede mencionar, entre otros, una incapacidad sistemática de proporcionar en forma continua capacitación y habilidades a los profesionales de la salud suficientes para poder entender y para poder manejar la complejidad con la cual cada día tienen más los pacientes. Una de las cosas que le cuesta muchísimo al personal, al profesional, es manejar situaciones de violencia. Tanto sea de maltrato personas mayores como de maltrato infantil. O sea, muchas veces hemos visto como en las guardias, cuando está toda a la vista del que lo quiera ver, no se hace una denuncia. O sea, el médico tiene obligado, el médico tiene la obligación, no por la convención, de hacer una denuncia si piensa que esta persona está abusada y está maltratada físicamente. Y muchas veces no lo hace porque, bueno, porque es todo un problema, porque hay que hacer muchos reports, porque hay que hacer... es todo un problema, hay que hacer un report, hay que hacer un seguimiento. Entonces a veces vienen y dicen, no, se cayó, se golpeó, se llevó por delante un ropero y ponen, se llevó por delante un ropero cuando por ejemplo, la persona tiene un hematoma de color rojo, otro de color azul, uno verde, otro amarillo, y nos damos cuenta que no puede haberse llevado el ropero por delante 5 o 6 veces. 3 minutos. Bueno, entonces vamos a hacer así. Después vamos a hacer vamos a hacer una capacitación. Un tema importantísimo que no quisiera dejar de mencionar es el tema de la dignidad. Si no hay dignidad, no hay tratamiento, no hay cuidado, no hay apoyo. Para que exista dignidad, tiene que haber autonomía, tiene que haber independencia, tiene que haber escucha, tiene que haber privacidad y tiene que haber alianzas con los familiares y con los cuidadores, respetar los derechos de las personas, lograr mantener a la familia lo mejor integrada posible con el anciano dentro de este nuevo ámbito. Y por supuesto, nunca internar a una persona sin decirle que se la va a internar en ningún lugar, ni en un hospital, ni en un sanatorio, ni en una institución. La persona tiene que estar de acuerdo
de acuerdo con su internación y saber por qué se la va a internar, de qué se la va a tratar y cómo se la va a tratar. Que esto es la iniciación de un proceso, no es el final, y que hay un montonazo de cosas que en este momento debe ser un problema muy grande, porque para que en el año 2002 yo publiqué el capítulo de la Organización Mundial de Salud sobre violencia de las personas mayores, 2002. Llevaron unos cuantos años y en el año 2022, o sea, 20 años después, la OMS se avivó que había que hacer un report mundial y una investigación mundial de lo que estaba pasando con el abuso y maltrato en todo el mundo. Y tuve el honor de que ese report fuera pronunciado el día 15 de junio, siendo el día del 15 de junio el día que, junto con Alexander Calache de Brasil, hicimos el lanzamiento del Día Internacional de Abuso y Maltrato en la Vejez, que hoy en día es el Día Internacional en todo el mundo y que lo ratifique, el primer país que lo ratificó fue la República Argentina. Bueno, el 15 de junio del 22 se lanza el reporte está en todos los idiomas, está en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, o sea que también está en español, ustedes lo pueden ver, y también largan lo que muchos de ustedes ahora están todos muy enganchados, y me parece bárbaro que se enganchen, que es la famosa iniciativa del diseño del envejecimiento saludable, y que va a favorecer que haya un accionar rápido, que realmente se ponga en funcionamiento todos estos programas que la OMS está en este momento largando. La OMS dice 5 cosas. Una, no las voy a explicar. Una, porque para eso en diciembre largamos la campaña nacional contra el viejismo en la República Argentina, en el Consejo Deliberante, y están todos invitados. Combatir el viejismo y la discriminación. Generar más y mejor data. No tenemos suficiente data. Empieza a haber data muy interesante, pero no tenemos suficiente data global, o sea, de todos los países del mundo. No tenemos. Desarrollar y ampliar las situaciones rentables. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas que se hagan demuestran que funcionan, porque si no las cosas que se hacen no demuestran que funcionan, no se van a intentar seguir haciendo, no van a tener continuidad, no van a tener sustentabilidad. Y una cosa que me pareció re interesante es realizar una inversión. O sea, la OMS es bastante tacaña, pero la OMS también depende de los países. O sea, la OMS vive porque los países del mundo aportan, si no, no habría OMS. Pero dice que en esto hay que invertir y que tiene que estar enfocado al problema, así el dinero, por una vez, eso lo digo yo, no ellos, el dinero obtenido sea bien utilizado, porque no necesariamente la gestión administrativa es buena. Y la última recomendación de la OMS es recaudar fondos y todos los recursos que sean necesarios para encarar definitivamente el problema. Y ahora sí, ¿me das un cuarto de tu minuto? ¿Me das un cuarto del minuto? Esto es mío. Esto es absolutamente mío, no es de la OMS. Y yo les digo que, dada la consistencia histórica, voy a leer porque así voy más rápido, dada la consistencia histórica de los escándalos y denuncias y de la regularidad monótona en la cual continúa presentándose este flagelo que arrasa en todo el mundo, es a veces difícil ser optimista sobre posibilidades inmediatas y futuras de un cambio a corto plazo. Nosotros creemos firmemente que ha llegado la hora de hacer una revisión completa sobre la provisión de servicios y sectores de cuidados agudos y continuos en personas mayores. Rompamos el silencio, hablemos más fuerte y envejezcamos con derechos. Solo una reevaluación de las necesidades reales y posibilidades concretas, así como el poder y la voluntad suficiente para salir adelante, nos permitirá, ya bien entrado el segundo milenio, presenciar el final y esperanzadamente la prevención del maltrato y abuso de las personas mayores dentro del ámbito de las instituciones y los servicios, porque la prevención sigue siendo el mejor tratamiento. Muchas gracias.
Bueno, seguidamente el doctor José Ciacelta, de Corrientes, médico especialista en terapia intensiva, titular del Servicio de Internación Domiciliaria BC, nos va a hablar de buenas prácticas en internación domiciliaria. Buenas tardes, mi nombre es José Ciacelta. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar de estas jornadas nacionales, para abordar un tema que lo estuve pensando mucho hace unos meses cuando nos convocaron, y de paso quiero felicitar, digamos, por el emprendimiento de realizar estas jornadas en el interior. Como dijeron en la presentación anterior, Dios está en todos lados, pero la mayoría de las veces atiende en las grandes ciudades como Buenos Aires y tal. De hecho, la mayoría de los congresos de especialidades se hacen en esas localidades, así que es un verdadero esfuerzo lo que seguramente hicieron para traer estas jornadas acá al NEA. Lo que decía anteriormente, yo soy médico intensivista. Pásame la siguiente, por favor. Soy médico intensivista, hace 20 años hice la residencia en terapia intensiva en un hospital polivalente. Hace aproximadamente 10 años trabajo como médico de staff en el Instituto Cardiológico Correntino, una institución líder en la parte cardiovascular y cerebrovascular. Estoy en una terapia intensiva y abordo el cuidado del adulto mayor desde ese lado. Pero también es cierto que hace 10 años con un colega pediatra gestionamos una empresa de internación domiciliarias, y así que aproximadamente desde esa fecha me dedico también en parte de mi tiempo al cuidado de las personas mayores, pero en este caso en el domicilio. Los pacientes en terapia intensiva, obviamente, en algún momento de su evolución necesitan, mejoran su situación clínica y deben externarse. Esas externaciones muchas veces suceden en una sala general, otras veces en otras instituciones de menor complejidad, y otras veces, hace poco tiempo, en esta nueva modalidad de atención, está la posibilidad de que esos pacientes continúen con su recuperación en sus domicilios. Entonces, cuando pensé en la charla, y hoy cuando llegué acá, estuve conversando con algunas personas y veo que en el auditorio hay personas que se dedican al cuidado de pacientes adultos mayores en los domicilios, en servicios de emergencia, cuidadores, enfermeros, médicos, kinesiólogos, que tienen este trabajo, pero que no es por todo conocido, ni siquiera por la comunidad médica. Entonces, cuando gestioné la charla, me pareció importante abordar una charla general para poner en conocimiento sobre esta práctica, digamos, que nosotros realizamos. Como definición, decimos que la internación domiciliaria es una modalidad de atención de salud mediante la cual se brinda al paciente y a la familia asistencia en su domicilio realizada por un equipo multiprofesional e interdisciplinario cuya misión es, como ya escuché varias veces acá, promover, prevenir, recuperar, rehabilitar y acompañar a los pacientes de acuerdo a su diagnóstico y evolución en los aspectos físicos, psíquicos, sociales, espirituales, manteniendo la calidad, el respeto y la dignidad humana. Es una definición bastante extensa, pero creo que de alguna manera es lo que nosotros tratamos de hacer con todos los pacientes, ¿no es cierto? Siempre le decimos que cuando mis pacientes en terapia intensiva le decimos que están próximos al alta, el primer lugar que quieren ir es a su domicilio. Y hoy existe esta posibilidad que en forma segura podamos mandarlo a su domicilio con el mismo nivel de asistencia quizás que tengan en una unidad de cuidado intensivo. Con respecto a algunos conceptos básicos, podemos decir que es una estrategia de atención extrahospitalaria, obviamente, que permite brindar servicios de salud humanizados, oportunos a la población,
representando una mejoría importante en la calidad de vida del usuario. Y esto es fundamental, ¿no es cierto? La calidad de vida, muchos pacientes lo logran o lo desean estando en su domicilio, así que partamos de esa base. La atención domiciliaria también hace referencia a un programa de atención sin poner en riesgo la vida del paciente. Nosotros cuando hacemos una evaluación del alta del paciente, cuando ya lo sacamos de terapia intensiva o inclusive de la sala general, hacemos una evaluación para ver si el paciente es pasible de una internación domiciliaria. Y eso de hacer una evaluación es examinar completamente todas las condiciones, si se dan todas las condiciones necesarias y seguras para que ese paciente pueda ir a su domicilio. Este modelo de atención domiciliaria caben actividades de todo espectro del servicio de salud, desde el fomento, la protección, la atención primaria. De hecho, la internación domiciliaria quizás es uno de los escalones más bajos de la atención primaria de la salud. ¿Y por qué se da esta internación domiciliaria? Bueno, fundamentalmente por el envejecimiento de la población, el crecimiento exponencial. Hoy sabemos que por datos de la UNESCO, para el 2025 aproximadamente el 30% de la población va a tener por encima de los 65 años. O sea que es una población cada vez más frecuente y con una cobertura que no alcanza. Con respecto a alguna reseña histórica, la internación domiciliaria es bastante antigua en el resto del mundo. En el primer lugar donde apareció como una modalidad prestacional fue en los Estados Unidos, en el Hospital Montefiore de Nueva York, pero en el año 1947, ya en el año 50 estuvo en Europa, inicialmente en París, luego se extendió por el resto de Europa. Y actualmente de los países que más desarrollado tienen este tipo de prestación está España. En Argentina llegó un poco más tarde. Por referencia tengo visto que el primer hospital que implementó un servicio de internación domiciliaria fue el Hospital de la Comunidad de Mar del Plata. Y después el italiano, ahí lo puse a través de una empresa que se llamaba En Casa, la suya, del año 91. Fíjense que tardó bastante tiempo, ¿no? Desde el año 47 hasta el 91. Y hoy se extendió como una modalidad prestacional a la mayor parte del país. Perdón. Bueno, ¿qué hizo conocido, qué hizo el boom, la explosión de la internación domiciliaria? Yo creo que fue el COVID. Como en otras muchas cuestiones médicas, a mí me tocó la terapia intensiva en esa época. El aprendizaje de la patología del distrés respiratorio en los que hicimos terapia intensiva no se había visto jamás en la vida. Ver 20, 30 pacientes ventilados al mismo tiempo. Así que esos pacientes, muchos de esos pacientes fallecieron, muchos pacientes se recuperaron. Ustedes saben y habrán vivido el desborde de cama que hubo en esa época, la necesidad de cama, y se abrió esta posibilidad, la de la internación domiciliaria. Muchos pacientes con COVID leve o moderado en recuperación fueron a sus domicilios y lo tuvimos que asistir. Cuento como algo que nos pasó. Me pasó siendo intensivista, algo nuevo, algo que apareció de la nada, que no estábamos preparados en las terapias intensivas y luego en los domicilios. Por decir, tuvimos pacientes que se negaban a la atención por miedo, lidiábamos con eso, con el miedo propio, con el miedo de nuestro personal, de los servicios de internación domiciliaria que no querían entrar a ver un paciente con COVID, a pesar de todo el equipamiento. O sea que pasamos por distintas etapas y quizás la pudimos capitalizar en un aprendizaje para hoy en día estar más preparados.
Con respecto a los aspectos legales, la internación domiciliaria tiene una regulación a través de una resolución ministerial que es la 704, data del año 2000, no es tan antigua. Esta describe detalladamente las estructuras de organización que debe tener una empresa de internación domiciliaria y los requisitos de habilitación, y esto a su vez está reglamentado por reglamentos de la Superintendencia de Salud. Puse que la mayoría de las obras sociales nacionales, provinciales y prepagas cubren la internación domiciliaria. Quizás la más importante por el grupo etario que estamos hablando es el PAMI. El PAMI tiene un servicio, una prestación de internación domiciliaria integral muy abarcativa y es la más extensiva, con virtudes y con defectos, por supuesto. ¿Cuáles son los beneficios de la internación domiciliaria? Bueno, lograr un objetivo de tratamiento que se puede alcanzar en el domicilio, fortalecer la dimensión social del paciente, la reincorporación del mismo a su entorno familiar y a la comunidad. Esto es muy importante, que el paciente vuelva al domicilio, es donde desea estar. El 99,9% de los pacientes que le preguntamos dónde quiere estar en una cama de terapia intensiva. Mejorar el desempeño de actividades del paciente a la vida diaria, a las actividades básicas cotidianas. Prevenir ¿qué cosa? El aislamiento psicofísico, que muchas veces lo vemos en nuestros pacientes internados de las internaciones institucionales. Eso que puse ahí, que es la desestabilización económica y desintegración familiar. Nosotros que vivimos en el interior, y supongo que también en capital, se ve muchos pacientes que vienen derivados a los hospitales zonales, regionales, de pueblos alejados, con lo opuesto. Tienen un ACV, un traumatismo de cráneo o alguna enfermedad grave y son derivados con lo opuesto, y eso genera una incertidumbre, muchas veces días enteros en los pasillos de los hospitales sin ningún tipo de asistencia, sin ningún tipo de contingencia, así que eso es evitable en muchos casos a través de esta modalidad prestacional. Los beneficios también son facilitar la participación activa de la familia. La familia se involucra en el manejo, en el tratamiento, en la rehabilitación de estos pacientes. Nuestro personal, insistimos mucho, tanto el personal médico, enfermería y kinesiólogo, que hagan una tarea educativa a las familias para que, por ejemplo, puedan aprender a movilizar un paciente en forma segura, cosa que a veces uno no lo sabe. Disminuir, por supuesto, los días de internación institucional. Todos sabemos que la necesidad de camas en los servicios hospitalarios, en los servicios sanatoriales, pero especialmente en los hospitalarios, es de vital importancia. Y muchas veces los que recorremos hospitales por cuestiones académicas de la facultad, vamos a dar nuestros prácticos en los hospitales, nos encontramos con pacientes internados en el hospital que están solo para recibir una medicación antibiótica o en espera de un clavo endomedular para una cirugía que se está gestionando en el ministerio y que no va a tardar no más de 3 o 4 semanas. En cuanto a las indicaciones, son variadas, el universo es múltiple, adultos y pediátricos, enfermedades agudas, crónicas, rehabilitación, cuidados paliativos, enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas, pacientes quirúrgicos. La curación, por ejemplo, de una escara se puede hacer perfectamente y con buenos resultados en el domicilio. Pacientes neurológicos con secuelas motoras, cognitivas, ACV, pacientes con enfermedades neurológicas como esclerosis lateral amiotrófica, que en estadios avanzados, inclusive la asistencia respiratoria domiciliaria, cosa que nosotros los podemos hacer, y obviamente pacientes oncológicos. Voy a hacer esta salvedad, digamos, y me parece que esto es lo más importante, porque yo le decía que tenemos mucho para trabajar. Es por eso que festejo que este tipo de encuentros que sean multidisciplinarios, porque de acá pueden salir muchas soluciones. Lo escuché en la charla anterior, que no alcanza solamente con lo discursivo. Los desafíos a futuro de la internación domiciliaria son que, primero, sea equitativo, un acceso equitativo.
nuestro sistema sanitario en Argentina es muy heterogéneo y hay muchos pacientes que, ya sea por su ubicación geográfica o condición socioeconómica o cobertura o de cobertura, no tiene acceso a esto. Aunque no lo crean, hay ministerios de provincias que no tienen en su plan de salud la internación domiciliaria como una modalidad prestacional. Con respecto a lo otro, el financiamiento. No existe una posibilidad de realizar una óptima y calidad de salud si no tenemos un financiamiento adecuado. Tanto de proveedores públicos como de proveedores privados, porque esto no escapa, nadie escapa a esa realidad económica. Con respecto al recurso humano, hoy hablaba con Fernando, que él es el director de la carrera de enfermería de la facultad de la UNE, y yo le decía que una de las principales limitaciones que nosotros tenemos en la empresa es la falta de recurso humano. La falta de recurso humano capacitado, la emigración de nuestros egresados, tanto médicos o enfermeros o kinesiólogos de nuestra facultad a otros lugares que le ofrecen mejores condiciones económicas. En cuanto a la tecnología, la conectividad, hoy en día sabemos que existe la posibilidad del monitoreo remoto, de la telemedicina. Todo va de la mano también con lo primero, con lo del financiamiento. O sea, no existe la posibilidad de un monitoreo remoto si no tenemos un buen financiamiento de esta práctica. Finalmente, la coordinación, esto es otro desafío, coordinación y comunicación, mejorar eso, la calidad y la seguridad, la investigación, lo que decía la doctora recién, no existe investigación. Estuve haciendo una revisión al respecto para tratar de ver los datos argentinos de internación domiciliaria, no encontré, no hay muy pocas cosas escritas desde el punto de vista estadístico. La mayoría de los trabajos que encontramos en internación domiciliaria son sudamericanos y algunos españoles. O sea que ahí nos debemos un trabajo bastante importante. Y por supuesto la integración con otros servicios, porque esto es todo multidisciplinario. Acá estamos de distintos palos, pero si todos podríamos poner nuestra gotita, seguramente podríamos trabajar. Gente de salud mental, de atención primaria, de paliativos, de servicios de emergencia, que son los que llevan y traen a los pacientes, de geriatría, etc. Y por supuesto, un compromiso severo en la promoción de lo que de lo que se trata de la internación domiciliaria y los beneficios que da a los profesionales, a las autoridades sanitarias y a toda la comunidad. Muchas gracias. Bueno, a continuación el licenciado Fernando Gómez de Corrientes, él es licenciado en enfermería y ha hecho un doctorado en ciencias de la salud. Va a exponer sobre humanización en cuidados de personas mayores. Bueno, mientras prepara el compañero acá la presentación, me presento. Soy, como dijo el doctor Vivas, soy Fernando Gómez, soy enfermero, licenciado en enfermería, después hice una maestría en lo que sea gestión de la salud pública y por fin hice un doctorado, y mi tesis doctoral tenía mucho que ver con lo que a mí me encanta hacer, que es el cuidado de las personas mayores. Pensaba recién cuando hablaba José, yo cuidaba personas antes de ser enfermero y en su domicilio, ¿sí? Y me traía muchos recuerdos de esos. Ya tengo más de 30 años de caminar en la profesión de enfermería. Bueno, hoy por hoy me toca gestionar una carrera de licenciatura en enfermería y estoy a cargo de una asignatura que tiene que ver con el cuidado de las personas mayores, una asignatura anual transversal que le hace ser enfermero al estudiante. Sin esa asignatura no podría ser enfermero. Si bien ya hubo una mesa esta mañana de cuidado, en la humanización, en el cuidado de las personas mayores, cuando un tema se toca varias veces es porque es importante, porque algo está pasando con eso. Desde mi punto, yo le voy a hablar sobre las teorías o un poco esos modelos que a nosotros como enfermeros o como profesionales de enfermería nos ayudan en este caso en la humanización del cuidado.
Hay una autora, esta teoría, este modelo teórico de esta autora que es Jean Watson, que es una ferviente defensora de los cuidados humanos, como ella lo llama, el año que viene cumple 25 años. Fíjense que ya tiene sus buenos años. Y decía en ese momento, cuando ella propuso esta teoría, que ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de la salud en el mundo, yo lo subrayé de esto con azul, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal. Lo decía en el año 1975. Y hoy lo seguimos diciendo, y con mucho más razón, porque yo cuando llega el estudiante, llega, pasa, nos saluda. ¿Será que va a replicar ese mismo modelo después cuando entra en una sala, cuando está una persona internada? Es mi pregunta. Entonces, por lo tanto, yo soy promotor de los cuidados humanos. En todo momento le digo, mírame. Cuando me hablas, me mirás, porque estás hablando conmigo. Cuando llegas a un lugar, saludás, porque el otro no amaneció con vos. ¿Sí? Rescate del aspecto humano, esto que proponía esta teórica enfermería estadounidense, todavía vive y sigue disertando por todo lado, promoviendo el cuidado humano. Bueno, ¿qué es un poco el humanizar? La humanización de los cuidados de personas mayores. En este caso nos toca hablar de las personas mayores, porque uno que yo trabajé siempre con personas mayores. Y cuando hice trabajos de extensión en la universidad, todos los trabajos de extensión tenían que ver con los adultos mayores, en los distintos lugares ahí de Corrientes, con los clubes de abuelos. Mi tesis doctoral tenía que ver con un club de abuelos. Humanizar el cuidado significa entonces reconocer las realidades internas y la construcción de valores. Hoy por hoy estamos hablando de jóvenes que llegan a nuestra universidad, parecen todos frágiles. No le puedo decir muchas cosas porque parecen todos frágiles. Y sobre todo no tienen valores, pareciera ser. Entonces es como necesario construir valores. Redireccionar la forma de cuidar. El paso no es solamente la técnica, hago bien y ya está, ¿sí? Sino también la necesidad que tiene realmente el ser humano. A veces no es solamente ir a hacerle un intramuscular, sino a veces escucharle. Hace poco mi vecina de abajo me pedía que me vaya a hacer un inyectable a su madre, ¿no? Y si yo me quedaba solamente con la técnica, me perdía todo lo que ella me pudo haber contado hasta las 11 de la noche que estuve con ella. El cuidado es humanizado cuando hay acercamiento del profesional al sujeto del cuidado, o sea, a la persona que cuidamos. Decimos paciente, decimos a veces sujeto, pero yo prefiero decir persona. ¿Sí? Persona. Hay una autora que muchos seguramente lo conocen, a mí me faltó Martínez Rodríguez, en realidad María Teresa Martínez Rodríguez, española, que propone allá por el 2000, tiene unos buenos años también, 10 años, un poco más, este modelo centrado en la persona. Y ahí propone como varios aspectos de este enfoque que puedan, mucho ya se habló también seguramente, y hoy lo volví a escuchar, esto por ejemplo, el derecho a la autonomía, poseedora de dignidad y derechos, que es global, que es la persona es singular, que es interdependiente, que es miembro de una comunidad y que tiene capacidades, que a veces eso no nos acordamos. La humanización entonces en el cuidado de personas mayores, podríamos decir que en este enfoque centrado a la persona tiene como estos aspectos. Por un lado, la individualización. Cada una de las personas tenemos una historia. No somos, somos únicos e irrepetibles, ¿sí? Que puede participar activamente en su cuidado. Que por un lado necesita de nuestra empatía y de nuestro respeto. Por otro lado, que la comunicación sea efectiva. A veces, hoy el profesor Cocha decía, voy a tratar de hacerle entender esto que es tan técnico. Y a veces los profesionales, médicos, enfermería, kinesiólogos, lo que sea, le hablamos con un lenguaje poco conocido por la persona y por los familiares de las personas. Entonces, mi comunicación no es efectiva.
Bienestar integral, hablamos de lo holístico de la persona, ¿no? Cuidado holístico, decimos. ¿Qué abarca todo ese cuidado holístico? Sino un cuidado integral. Y nos movemos en este mundo. Nosotros generalmente en salud decimos signos y síntomas, ¿no? Nos movemos ahí. Pero en realidad nos movemos en un mundo intangible y en un mundo tangible que necesitamos reconocer. No solamente los signos y síntomas. Dentro del mundo intangible entra las emociones, los sueños, las esperanzas, las ilusiones, los miedos, el pasado, el futuro de esa persona que cuidamos. Por otro lado, el mundo tangible, todo lo que nosotros podemos ver, lo real, lo de ahora, lo concreto, lo presente, lo que es. ¿Qué podemos hacer nosotros en el cuidado de las personas mayores desde el mundo tangible? Bueno, hay nuestros cuidados físicos, el ambiente donde se mueve esa persona, donde dice y se refiere al entorno físico donde se brinda la atención, como por ejemplo, remarcaba acá la doctora, la limpieza, la comodidad, toda la seguridad, la accesibilidad. Muchos proyectos llegan hoy el tema de la accesibilidad, ¿sí? Con respecto al poder que la persona pueda, por ejemplo, tener una rampa en la institución. Me tocó, el lunes pasado me tocó llevar a una persona 2 cuadras y no había rampas en la esquina. 2 cuadras en silla de ruedas. Y no había, de la facultad hasta el hospital, la escuela. No había, la vereda era un desastre. Casi que nos caímos con la persona que llevaba. Recursos materiales engloba el equipamiento médico, suministros, tecnología. Y en cuanto a lo intangible, seguramente también mucho se habló, apoyo emocional, la comunicación efectiva que tanto hablamos y los aspectos espirituales y emocionales. En ese mundo, a veces nosotros los profesionales no nos queremos meter. El mundo de lo espiritual o lo que necesita la persona de religarse o ligarse con algún ser superior. Yo ahí no me quiero meter, pero es necesario. Porque la persona en algunos casos, eso hace que tenga seguridad, pueda ser contenida, pueda, digamos, también poder expresar lo que siente, lo que vive, ¿sí? Si bien es un trabajo ya viejo, pero me gustó rescatar porque estas variables o estas categorías que mencionan son muy importantes. Y es el significado que los adultos mayores le otorgan al cuidado que reciben durante la hospitalización. A mí varios años hicimos un trabajo de investigación que tenía que ver con la percepción de los cuidados humanizados por parte de los usuarios de los servicios de salud. Y lo hicimos en un hospital de salud en donde se atiende personas mayores. Y bueno, en esa búsqueda bibliográfica me gustó esto por lo que tiene. Habla un poco de la información, el campo de representación, o sea, la imagen que se tiene y la actitud. Ahora vamos a ir leyendo y con eso ya voy terminando, doctor. Y habla que la comunicación puede ser suficiente o deficiente, el tiempo puede ser un aspecto, se puede ver de manera positiva o negativa, y el trato que puede ser favorable o desfavorable. Y fíjense qué dicen los adultos mayores con respecto a cada uno de estas categorías. Por ejemplo, dice, en la dimensión de la información, en la subcategoría suficiente, dice, lo que está traído es el tracto textual de la entrevista a la persona mayor, un verbatim. En piso, las enfermeras han sido más explícitas. Aquí hay comunicación entre enfermera y paciente. Se nota que hay mucha disponibilidad. Inspiran confianza y sobre todo credibilidad. Eso nos hace sentir que estamos en buenas manos. Uno como paciente está en más contacto con la enfermera. Favorable, suficiente esa comunicación, pero dice en la deficiente. Debería de ser la atención con una comunicación estrecha entre las enfermeras y el paciente y que tengan un compromiso real para el trabajo. Una percepción
negativa en cuanto a la comunicación. En cuanto al tiempo, dice en lo positivo, buena atención en todos mis medicamentos, a la hora prescrita han puesto mis medicamentos, nos brindan el apoyo necesario en el momento que lo requerimos y las enfermeras han estado atentas a lo que nos necesitamos. En lo negativo, estuve más de 3 horas para que me atendieran y nada agradable. La mala experiencia fue en urgencia y ha cambiado mucho. Antes era peor el servicio. En la categoría trato, en la subcategoría lo favorable, dice, no están enojadas. Está hablando yo puse acá de mis colegas nomás, no hablé de otra profesión. No están enojadas. Es la primera vez y gracias a Dios me han tratado muy bien. Me llaman por mi nombre. Son amables, han tenido mucho cuidado. Me han dado un trato muy humanitario. Y en lo desfavorable dice, llega uno en malas condiciones y no recibe la atención pronto, ni el trato digno que merecemos como seres humanos. ¿Sí? Yo no quise poner acá la investigación porque ya me va a correr el doctor Elviva enseguida, pero un poco lo que nos decía la investigación cuando hicimos es que en el plano de la investigación, de la comunicación, eran donde más un aspecto muy desfavorable, por lo menos en ese grupo de personas que nosotros entrevistamos. Bueno, la pregunta es, ¿y si nosotros somos los que estamos siendo evaluados por los adultos mayores, qué dirían de nosotros? ¿Cuál es el trato que le brindamos a los adultos mayores? Con esa pregunta termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación, la licenciada Lilian Ayala, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciada en Enfermería, gerontóloga, diplomada en Políticas de Cuidado en Centros de Día y Residencia de Larga Estadía para Personas Mayores. Va a hablar de la importancia del trabajo interdisciplinario en residencias de larga estadía. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es un placer poder estar en esta mesa. Mucho por trabajar, mucho. Y bueno, agradezco la invitación. Estoy muy ligada al norte, tengo familia acá cruzando el puente en Corrientes, tengo sangre correntina, papá correntino, así que para mí es un placer poder estar acá. Bueno, yo soy de Senior Home, un poco lo que hablaba la doctora sobre el ejemplo que puso del amparo de salud. Bueno, ¿dónde? Ah, bueno, perfecto. Ahí. Bueno, voy a hablar del trabajo en equipo y el proceso de institucionalización en una residencia de larga estadía. ¿Qué es la gerontología? Esto lo puse porque, bueno, el público hay mixto, así que hay muchos cuidadores y quiero un poco hablar de esto, que es importante para que podamos entender. ¿Qué es la gerontología? La gerontología es un conjunto de disciplinas que aborda el envejecimiento y a la vejez desde una perspectiva biopsicosocial. Y como objetivo principal tiene comprender el envejecimiento y procurar elevar la calidad de vida de nuestras personas mayores. Y acá viene una palabra que muchas veces nos cuesta encontrar un tiempo, nos cuesta encontrar un espacio, que es el trabajo interdisciplinario. Y el trabajo interdisciplinario consta de el médico, el geriatra, enfermería, la asistente social, la terapista, el kinesiólogo, la psicóloga, la fonoaudióloga, la nutricionista, y todos hacen al buen cuidar del adulto mayor. En nuestra residencia nosotros trabajamos
en la interdisciplina y la transdisciplina. La enfermera es la encargada de administrar la medicación y tener una visión más amplia sobre el trabajo en el piso, en el sector. La trabajadora social, que es un rol súper importante porque hace a la interacción entre la familia y la residencia, así como también el kinesiólogo en la parte de recuperación y rehabilitación, la terapista ocupacional que trabaja sobre las actividades de la vida diaria y la adaptación también a las nuevas actividades que presta la residencia, así como también la asistente gerontológica que hace la higiene y confort y está más en contacto con el adulto mayor, la nutricionista que trabaja en los gustos y las preferencias y el fonoaudiólogo, en este caso, que trabaja mucho con el tema de la deglución. Gran tema en el adulto mayor, ¿no es cierto? Y uno de los factores es la polifarmacia, que no me voy a meter hoy en este tema, después lo deberíamos ampliar un poco. Y acá puse el concepto de la interdisciplina. La interdisciplina aborda varias problemáticas que suceden en la residencia, más aún en el proceso de adaptación. Tenemos que tener como un único objetivo el diagnóstico de cuál es la problemática y debe ser específica y cada uno de los que conforman el equipo interdisciplinario deben trabajar para hacer que el trabajo sea no solo específico, sino fructífero para el adulto mayor, para la persona mayor. Y las claves del trabajo interdisciplinario es el enriquecimiento mutuo, porque todos podemos encontrar un espacio, más allá que muchas veces es difícil en la vorágine del trabajo por la demanda, no solo del residente, en este caso también de la familia, y tenemos que aprender a poder escucharnos. La interacción siempre debe ser en el marco del respeto y pensar que el otro no quiere, digamos, criticarme sobre el trabajo, sino también que me quiere ayudar, con una mirada de cooperación. Y la circularidad la puse porque es algo importante. Cuando uno plantea una problemática en una mesa de trabajo interdisciplinario, tenemos que trabajar y poder circular la comunicación que debe ser específica y alguien del equipo tiene que tomar la coordinación, ¿no? De cómo bajarla al resto del equipo. Y tenemos que promover un poco lo que dijo el licenciado, una visión más holística y comprensiva de los problemas que suceden en este caso en la residencia de larga estadía, que es donde yo trabajo. Bueno, ¿qué obstáculos podemos tener? Primero, encontrar un espacio, un horario en común donde todos podamos hacer un corte. El déficit de formación profesional, que todos no hablamos el mismo idioma, el temor a la pérdida de roles. En estas reuniones se juegan mucho los egos. ¿Quién sabe más? ¿Por qué vos opinás de mi área si vos no sabés? Es muy difícil, pero se logra. La dificultad en la utilización de un lenguaje específico, que el otro no entiende lo que yo le quiero decir, más allá que la comunicación es compleja, todos sabemos que la comunicación es muy compleja, y esto que dije, la dificultad para reunirse y coordinar los horarios, pero nosotros en nuestra residencia encontramos un espacio, un día a la semana, donde todos podemos llevar algún tipo de problemática y donde todos nos podemos escuchar, podemos debatir, podemos hablar, nos podemos enojar, pero cuando salimos con un objetivo en común, que es la mejora del trabajo para poder bajarlo hacia el resto del equipo. Y esta foto yo la puse porque, bueno, es un ejemplo
de lo que es el trabajo interdisciplinario, que todos tenemos que remar, todos tenemos que trabajar para el mismo lado con un objetivo en común, que es la mejora de la calidad de vida de nuestros adultos mayores y en este caso del ingreso hacia una residencia. Y les voy a contar un poquito en qué consiste el ingreso a una residencia modelo. La foto que ustedes ven detrás es de Senior Home. The Senior Home es una institución que ya hace 7 años que está en Buenos Aires. Consta de 7 pisos de internación plena y el 8º piso es toda la parte que es de kinesiología, terapia ocupacional, cine, Zoom, una biblioteca donde hay computadoras para poder trabajar, donde ellos hacen su taller de computación. Así que bueno, algunas fotos después les voy a mostrar. Y algo que tenemos que tener en cuenta, que también lo dijo el licenciado hace un rato, que nosotros trabajamos en el modelo de atención integral centrado en la persona. Ese modelo está orientado hacia las personas, con sus gustos, con sus preferencias, focaliza los derechos y los deseos de las personas mayores y considera los cuidados desde la dignidad y el apoyo de la autonomía. Debemos trabajar en la autonomía. Esto es lo que dijo hoy Aide en su charla, no hablar tanto de enfermedad, sino en potenciar la autonomía que tiene la persona mayor. ¿Es así, no, Aide? Sí. Bueno, ¿cuáles son los retos y los desafíos? Bueno, la nueva visión de las personas mayores, la nueva visión de los roles de los profesionales y un sistema que sea más organizado y más flexible. Lo voy pasando rápido. Bueno, tener en cuenta que trabajamos con personas mayores y reconocer su singularidad y su biografía. Conocer la historia de esa persona. Nosotros en la residencia lo vemos mucho. A veces uno cuando recibe al adulto mayor, que muchas veces está convencido o no, uno habla de Fernando o Fernández o González. No, uno debe conocer la historia de esa persona, llamarlo por su nombre, poder sentarse, tener una escucha activa, ¿no? Ser más empático. A veces el trabajo o el horario no nos permite y no nos tomamos nuestro tiempo. Pero bueno, por suerte tenemos un equipo que nos apoya y trabaja en eso. Hablo específicamente del área de enfermería, ¿no? Que a veces el horario un poco, a veces, no es nuestra residencia lo que hablaba Lía hoy, pero sí sé que existen algunas de esas situaciones en otras residencias. Bueno, y promocionar la autonomía, digamos, visibilizar sus capacidades y el control sobre la vida cotidiana de esa persona mayor. Bueno, el proceso de ingreso lo vamos a dividir en 2 partes, lo que es el preingreso y el ingreso, ¿no? Y lo voy a desarrollar un poquito más acá. ¿En qué consiste el ingreso? Bueno, el departamento de admisión es la primera persona que tiene contacto con la familia, donde cuenta la problemática, por qué quiere ingresar a una residencia de larga estadía. Se trata de recopilar la mayor información para que después de la llamada, estas son algunas de las cosas que se preguntan en el llamado telefónico. Desde ahí se empieza a recopilar información vital para la entrevista a posterior, que después tenemos cuando la familia viene a conocer la residencia. Este es el primer contacto que tiene la residencia con la persona interesada que quiere ingresar. Bueno, durante la comunicación telefónica se le explica los servicios que cuenta la residencia y ¿cuánto tengo? 5, 3 minutos. Bueno, voy más rápido. Bueno, los servicios que nosotros brindamos, los más relevantes, cómo es la dinámica institucional, qué calidad de residentes tenemos, las actividades,
¿Cómo son los horarios? ¿Cuáles son los horarios de desayuno, de almuerzo, de merienda y cena? Las actividades que la residencia cuenta. Acá les puse algunas fotitos, el jardín, una habitación, el gimnasio, la biblioteca, una habitación, que ahí, cuando hice la plantilla se me desajustó. Bueno, y siguiendo con el proceso de admisión, bueno, se pacta una entrevista, en este caso con el área gerencial y después con la gerencia asistencial, que en este caso soy yo. Recopilo estudios, escucho a la familia. Y en el momento del ingreso, bueno, se pregunta qué estancia la familia está buscando, que puede ser permanente o vacacional o de rehabilitación. Muchas veces llaman los mismos residentes. Muchas veces las personas mayores llaman a la residencia porque no quieren estar más solos, quieren sociabilizar o tuvieron alguna intercurrencia clínica o alguna cirugía que necesitan rehabilitación porque, bueno, voy a decir algo que por ahí el doctor no lo comparte, pero la gente a veces no quiere extraños en su casa por obvias razones, que le circulen gente desconocida y tienen miedo, bueno, al robo, a cosas que pasan en la actualidad. Bueno, el ingreso, el primer día cuando ingresa la familia y el residente, se dividen en dos partes. El residente va con el médico a la entrevista y el resto del equipo interdisciplinario habla con la familia. Se reúne en la planta baja, café por medio y bueno, ahí la familia cuenta la problemática, cuál es el motivo del ingreso y por qué no se lo puede sostener en el domicilio. Bueno, debemos tener en cuenta que una institucionalización genera cambios importantes en las personas, en los vínculos, en todo, ¿no? En lo que es su espacio, dejar una casa no es fácil, su habitación, sus cosas sentimentales, ¿no? Como puede ser cuadros, los gustos de las comidas, los colores. Es un cambio definitivo, pero muchas veces es necesario. Y bueno, el síndrome de adaptación, lo voy a pasar muy rápido, bueno, son un conjunto de síntomas que se van manifestando en los primeros días, a veces eso dura un mes, que son el trastorno del sueño, de alimentación, del humor, de conducta. Y estos síntomas, bueno, estos son muchas veces los que yo les contaba al principio, que es la problemática al ingreso, y esto lo que nosotros debemos trabajar con el resto del equipo para que la adaptación sea mucho más confortable y no sea tan muchas veces dramática. No solo para el adulto mayor, muchas veces es para la familia. Bueno, acá le puse los actores del proceso de lo que es institucionalización, del adulto mayor, lo que es la institución y la familia. Así que bueno, muy rápido, lo tuve que pasar. Muchas gracias. Quiero decir algo, es una primicia para la gente de ILC que estuvimos trabajando. El año que viene estamos pensando, un poco por lo que escuché acá en la mesa, yo soy diplomada en úlceras por presión, diplomada en España y la idea es poder hacer un curso para profesionales sobre úlceras por presión y que va a salir, por supuesto, de ILC para que podamos evitar las famosas úlceras que, bueno, muchas veces por la internación prolongada en las terapias, que, bueno, por suerte ahora son más humanizadas y abiertas, todos nos podamos capacitar porque esa es la idea, seguir capacitándonos. Así que, bueno, muchas gracias. Y la mala práctica, bueno, muchas gracias. Tuve que ser muy rápida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estamos bastante atrasados, creo, de acuerdo al cronograma de actividades, así que no sé si dará tiempo para alguna pregunta. Y si no, damos por... Sí. Una o dos, bueno. Una pregunta al doctor Cianceta.
Sí, en el caso de la internación domiciliaria tienen en cuenta los residencias de larga estadía o las residencias de vivienda asistida, y si la tienen y si no la tienen, sí les sería útil contar con las directivas anticipadas en salud o la limitación de esfuerzo terapéutico, que queda corta, pero que podría ser. No sé si tienen ustedes algún formulario al ingreso. Y para el licenciado Gómez, sí, en la carrera de enfermería tienen como materia obligatoria geriatría o gerontología, y sí se aborda los principios de bioética del 2005. No, nosotros no tenemos esas normativas. Reitero que creo que hay que trabajar mucho en internación domiciliaria, poniendo a tono todas las cuestiones legales también que corresponden en cuanto a los procedimientos que inclusive se realizan en los domicilios. Así que es una tarea pendiente seguramente a tenerla en cuenta. Sí, exactamente. Creo que va a ser una oportunidad para que desarrollar eso. Sí, en la materia que yo hablaba, justamente la que yo doy, se llama Enfermería del Adulto y Anciano, que casi con ese nombre en realidad podríamos haber cambiado por otro. Nosotros desde el año 2015 que estamos como una carrera tenemos que acreditar sí o sí para darla, digamos, ¿no? El título de licenciado en enfermería. Estamos en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior y ya nos vino como establecido que sí o sí esos contenidos tenemos que darlo. Así que lo damos en esa asignatura. Y en cuanto a los principios bioéticos, nosotros tenemos 2 asignaturas que tocan todos los principios bioéticos en tercer año, porque tenemos un ciclo, un título intermedio de enfermero, en donde ya lo damos, y después el título de grado, que sería el de licenciado, que damos otra asignatura que sería como la segunda parte de esa primera. Así que, aparte, estos estándares de acreditación tienen una mirada bastante sociohumanística, así que muchas asignaturas que antes eran como que no estaban o podían ser optativas, pasaron a ser obligatorias. Por la mirada misma que se tiene, digamos, de lo sociohumanístico, no tan técnico procedimental, sino que complemente todo eso técnico procedimental con las cuestiones más bien sociohumanísticas, y dentro de ellas estarían esta asignatura que se llaman deontología y bioética. Sí, sí. Quiero hacer un comentario porque me parece que es muy importante. No es que no lo sepamos, creo que muchos de los profesionales de las distintas carreras lo sabemos, pero creo que es una falencia inaceptable todavía para la República Argentina. En la carrera de medicina no existe la materia geriatría, cuando la ciudad autónoma de Buenos Aires es la tercera capital más envejecida de Latinoamérica y Caribe, y donde obviamente para aprender geriatría tenés que hacer el curso de posgrado o las diplomaturas o lo que sea, pero que durante la carrera no exista geriatría es inaceptable. Y en psicología, donde tuve la oportunidad de ser profesora en la Universidad de Belgrano, es una materia del último año, pero es una materia optativa como lo es en la Universidad de Buenos Aires. Sí sé que está en el área social como materia, pero como médica y como la formación, digamos, psiquiátrica que yo tengo y todo lo demás, me avergüenzo de que en medicina no exista todavía geriatría, cuando si vos entras a un hospital o entras a un sanatorio o entras a una sala que no sea la sala de pediatría, casi todas las personas que están internadas tienen más de 60 años. O sea, es inaceptable. Creo que tenemos que luchar para lograr esto, ¿no? Que se cree la cátedra de geriatría. Bueno, es una barbaridad. Lamentablemente todo tiene un final y tenemos que cerrar esta mesa. Un aplauso para todos.